Existen momentos en los que las palabras simplemente no llegan. El corazón está oprimido, la mente ruidosa y todo lo que queda es un pensamiento vago, un dolor mudo, un recuerdo de Dios en medio del caos. Es fácil creer que orar exige elocuencia, un lugar adecuado o una voz fuerte. Pero, ¿y si la oración más profunda fuera aquella que nadie oye? En este vídeo vamos a atravesar el silencio y descubrir un camino de comunión con Dios que no depende de la boca, sino del corazón. Quédate conmigo hasta el final, porque quizá hoy entiendas que Él te ha escuchado todo el tiempo, incluso cuando pensabas que estabas callado. Hay momentos en la vida en que el silencio no es una elección, sino una condición. No logramos hablar. El dolor cierra la garganta, el cansancio mental nos confunde y el corazón se enreda en un nudo difícil de desatar. Parece que lo único que resta es un pensamiento suelto, casi imperceptible, dirigido a Dios. Y ahí comienza el misterio. ¿Será que eso también es oración? La mayoría de nosotros aprendió a orar con palabras, muchas palabras, preferiblemente bonitas, bien colocadas, llenas de emoción. Nos acostumbramos a pensar que solo hay comunión con Dios si hablamos en voz alta, con los ojos cerrados y en un lugar específico. Pero, ¿y cuándo todo eso falla? Cuando estamos en la fila del hospital, cuando las lágrimas nos vencen, cuando el caos es mayor que la fuerza para pronunciar cualquier frase, ¿acaso Dios sigue escuchando? Sí, Él está escuchando. La Biblia está llena de historias que muestran que Dios no necesita el sonido de nuestra voz para entendernos. Uno de los ejemplos más bellos es el de Ana, que aparece en 1 Samuel, capítulo 1. Ella estaba angustiada, pidiendo a Dios un hijo, pero no podía hablar. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Y aún así, Dios la escuchó. No porque gritara o impresionara con una oración elaborada, sino porque su corazón estaba abierto. Ana oraba en silencio. Era su corazón hablando directamente al Creador. En ese punto muchas personas se sorprenden, el corazón puede hablar. No con palabras, sino con intención. Un corazón sincero, incluso en silencio, consigue comunicarse con el cielo. Es como si cada latido, cada pensamiento que se vuelve hacia Dios, fuera captado por Él con total claridad. C.S. Lewis, un pensador cristiano muy profundo, escribió una vez que Dios no se impresiona con palabras bonitas, sino con un alma entregada de verdad. Y eso lo cambia todo. Porque nos libera de la idea de que necesitamos saber orar bien. Nos muestra que lo que Dios espera de nosotros no es una presentación, sino una entrega. Un gesto interior. Un pensamiento dirigido a Él ya es un paso hacia la oración. ¿Cuántas veces dejamos de orar porque creemos que no tenemos las palabras correctas? ¿Cuántas veces dejamos de hablar con Dios porque creemos que estamos demasiado confusos, demasiado sucios, demasiado débiles? La verdad es que Dios no espera perfección en nuestra oración. Él espera sinceridad. Y eso puede existir incluso cuando el sonido falla. Imagina a un niño que se lastima. No sabe explicar el dolor, no encuentra palabras para describir lo que siente. Pero corre a los brazos de su madre y llora. Y ese llanto se entiende. Es un lenguaje. Es una súplica. Dios también entiende ese tipo de expresión. Él descifra lágrimas. Interpreta el silencio. Conoce lo que está escondido detrás de la confusión, del miedo, de la culpa. Ese tipo de oración, silenciosa, mental, emocional, es como una semilla que nadie ve, pero que crece en el suelo del alma. A veces, en medio de la prisa, surge un pensamiento repentino: Dios, ayúdame. Y listo. Eso ya es oración. Una súplica pequeña, íntima, que no necesita sonido ni explicación. Es el corazón volviéndose hacia lo alto. Y cuando el corazón se vuelve hacia lo alto, algo cambia aquí abajo. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, la paz comienza a brotar dentro de nosotros. La mente se calma, el pecho se alivia, el alma encuentra refugio. Es como si ese pequeño pensamiento hubiera abierto una ventana al cielo. Mucha gente piensa que solo puede orar cuando está de rodillas, en un ambiente tranquilo, con tiempo y concentración. Pero la verdad es que podemos orar en el tráfico, en medio de una crisis, durante un insomnio, en el silencio de una mirada perdida en la ventana. Dios no está limitado al templo ni al formato. Él está presente en la intención, en el deseo sincero de estar con Él. Lo más hermoso de todo esto es que esa forma de oración no depende de fuerza ni de energía. Depende solo de presencia. Basta un pensamiento puro, un recuerdo de Dios, unas ganas de hablar con Él, aunque no sepamos cómo. Y entonces, como Ana, oramos sin que nadie lo note. Sin ruido. Pero con verdad. Dios oye lo que el mundo no oye. Responde a lo que nadie ve. Y, muchas veces, la oración más poderosa es precisamente la que parece débil, desorganizada y silenciosa. Porque el cielo no se mueve por espectáculo, sino por entrega. Cuando todo falle, incluso tu voz, recuerda esto: Dios entiende lo que aún no lograste decir.
Él escucha lo que está atrapado en tu corazón. Y eso es oración. Verdadera, profunda, suficiente. La mente es un lugar agitado. Los pensamientos vienen y van todo el tiempo. A veces, ni entendemos por qué estamos pensando en ciertas cosas. En un minuto recordamos algo del pasado, al siguiente, nos preocupa el futuro. Es como si nuestra cabeza fuera una sala llena de voces, todas hablando al mismo tiempo. Y, en medio de todo eso, surge una pregunta: ¿puedo orar aún así? Es fácil imaginar que, para orar, la mente debe estar tranquila, limpia, silenciosa. Pero la verdad es que, incluso en medio del caos, podemos orar. Y quizá, en esos momentos de mayor confusión, es cuando la oración mental se vuelve más valiosa. Porque no nace de un lugar de control, sino de rendición. Es como una llama encendida en medio de una tormenta. El apóstol Pablo escribió algo poderoso en Romanos 8 y 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa frase es como un abrazo para quien intenta mantenerse en pie en medio del torbellino. Dios sabe que no siempre podremos formular palabras. Y, aún así, Él no nos abandona. El Espíritu Santo ora con nosotros. Entiende los pensamientos que ni siquiera logramos organizar. Es como si Dios dijera: sé lo que intentas decir, aunque no puedas decirlo. Él escucha el corazón detrás de la confusión. Percibe la sinceridad escondida dentro de una mente cansada. A veces, lo que llamamos distracción puede ser, en realidad, el campo de batalla donde la fe lucha por no ser vencida. Pensamientos de miedo, ansiedad, ira, dudas, todo eso puede intentar alejarnos de Dios. Pero, cuando elegimos pensar en Él incluso en medio de todo eso, algo sucede. Cada pensamiento que se vuelve al cielo es como una flecha que atraviesa la niebla. No es fácil. A veces parece que intentamos llenar un balde agujereado, cuanto más tratamos de mantener la concentración, más se escapa. Pero orar en pensamiento no consiste en mantener todo bajo control. Consiste en dirigir, aunque sea brevemente, la mente hacia Dios. Es, en medio de tantos pensamientos, dar espacio a uno que diga: Señor, ayúdame a confiar. Ese pensamiento ya es oración. Ya es entrega. Y cuanto más practicamos esto, más natural se vuelve. La mente aprende a crear caminos que conducen a Dios. Y esos caminos no necesitan ser largos ni elaborados. Basta que sean verdaderos. Imagina a alguien en un momento de desesperación, sentado en silencio, con la mirada perdida. Desde fuera, nadie percibe nada. Pero por dentro, esa persona le dice a Dios: ya no sé qué hacer. Y eso, por más simple que parezca, es una oración. Y quizás sea una de las más sinceras. Lo bonito de la oración mental es que cabe en cualquier lugar. No exige un altar. Puede suceder mientras lavamos los platos, conducimos, esperamos una noticia. Puede suceder incluso cuando estamos llenos de sentimientos confusos, sin entender bien lo que pasa dentro de nosotros. La oración en pensamiento es, muchas veces, un acto de supervivencia espiritual. Es como si dijéramos: Dios, todavía estoy aquí. No sé cómo hablar, pero aún intento conectarme contigo. Y el cielo responde a ese intento con gracia. Tal vez la oración más pura sea esta, no la que intenta impresionar, sino la que brota en medio del desorden, en medio de la mente agitada, en medio del ruido del día. Es una oración hecha de fragmentos, de intenciones, de suspiros. Es una búsqueda hecha en silencio. Y lo más maravilloso es saber que Dios habita también en la mente cansada, en la mente sobrecargada. Él no espera que te organices primero para luego orar. Entra en la sala desordenada de tu cabeza y se sienta allí, tal como está. Escucha lo que el corazón quiere decir, incluso cuando la mente está demasiado cansada para hablar. C.S. Lewis decía que muchas veces la oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. Y eso es lo que ocurre cuando oramos en pensamiento. Poco a poco, incluso sin darnos cuenta, vamos siendo transformados. La mente que antes era un campo de guerra empieza a convertirse en un jardín. Y ese jardín se riega cada vez que elegimos pensar en Dios, aunque sea por un instante. Así que, incluso cuando todo parezca confuso, incluso cuando las palabras no lleguen, recuerda esto: tu mente puede ser un lugar de oración. Tus pensamientos, cuando se vuelven hacia Dios, son como semillas plantadas en lo invisible. Y Dios, que ve en secreto, hace florecer lo que se sembró en silencio. Cuando faltan las palabras, aparece el silencio. Y puede asustar. Muchas personas temen al silencio porque creen que significa vacío, ausencia, distancia. Pero, ¿y si el silencio fuera, en realidad, un lugar de encuentro? ¿Y si, en el silencio, habitara la oración más sincera que hayamos hecho? C.S. Lewis tenía una percepción muy sensible sobre esto. Creía que las palabras son solo símbolos, intentos frágiles de decir lo que sentimos.
Para Él, Dios entiende lo que queremos decir antes incluso de hablar. Esto lo cambia todo, porque muestra que no necesitamos ser buenos orando. Solo necesitamos ser verdaderos. En el silencio no se puede fingir. No se puede adornar. No se puede ensayar. La oración mental, la que ocurre solo dentro de nosotros, escapa del teatro. Es cruda, directa, real. No pasa por filtros, no tiene audiencia. Es solo el corazón en contacto con el Creador. Muchas veces, es en el silencio donde revelamos quiénes somos realmente. Cuando oramos en voz alta, podemos caer fácilmente en la tentación de decir lo que creemos que deberíamos sentir. Pero en el pensamiento no hay espacio para máscaras. Allí, lo que existe es lo que sentimos de verdad. Ira, miedo, duda, cansancio, todo eso puede volverse oración cuando se pone delante de Dios con sinceridad. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. En Mateo 6, 7 dijo que no usemos vanas repeticiones, como si muchas palabras pudieran garantizar que Dios nos escuche. Nos estaba enseñando algo precioso: la oración no depende de la cantidad de frases, sino de la intención detrás de ellas. Una oración silenciosa, breve, pero llena de verdad, puede tocar el corazón de Dios mucho más que un discurso bonito y vacío. Y esa verdad es liberadora. Porque nos recuerda que la oración no necesita ser un espectáculo. No exige esfuerzo teatral. Pide entrega. Un gesto invisible que parte del alma y llega al cielo. Piensa en esos momentos en que todo se derrumba. No queda energía para explicar ni paciencia para organizar un pensamiento bonito. Solo queda un suspiro. Una mirada perdida en el techo. Un sentimiento pesado en el pecho. Y, aún así, allí está ocurriendo una oración. Porque Dios oye incluso lo que no logramos decir. Él oye lo que solo el corazón susurra. C.S. Lewis decía que, cuando estamos realmente delante de Dios, todo dentro de nosotros se calla. Y es en ese silencio interior donde nace la adoración más profunda. Porque no necesita probar nada. No intenta convencer. Solo se entrega. El silencio puede ser, entonces, el espacio donde la fe madura. Donde la relación con Dios se vuelve íntima de verdad. Cuando oramos en pensamiento, dejamos de lado los rituales y nos volvemos hacia la esencia. Es como una conversación entre amigos muy cercanos, donde no siempre es necesario hablar para que haya comprensión. Con solo estar juntos, ya hay comunión. Esa cercanía con Dios, que ocurre dentro de la mente y del corazón, es poderosa. En ese lugar secreto descubrimos que la oración no es un acto religioso, sino un puente vivo entre nuestra alma y el Creador. Y cuanto más sinceros somos en ese espacio, más se fortalece ese puente. Imagina, por ejemplo, a alguien caminando por la calle, sin decir nada. Por dentro, esa persona está pensando: Señor, guíame. Eso, que podría parecer solo un pensamiento suelto, es una oración poderosa. Porque parte de un corazón que desea dirección, que reconoce la necesidad de Dios. Esa simplicidad es lo que hace tan especial a la oración mental. No necesita ser bonita. Necesita ser honesta. Es como un niño que corre a los brazos del padre sin decir una palabra. El padre entiende. El abrazo habla. El silencio comunica. Y así es como Dios nos escucha. Lee el alma como quien lee un libro abierto. Entiende las pausas, los temores, las intenciones ocultas. Cuando oramos en silencio, Él no necesita traducción. Por eso, no te preocupes si tu oración es solo un pensamiento. No creas que es demasiado poco. Porque, delante de Dios, un pensamiento sincero tiene peso de eternidad. Él ve cada mínimo gesto del alma. Y eso basta. La oración mental es como una vela encendida en la oscuridad, pequeña, silenciosa, pero suficiente para cambiar el ambiente. Es discreta, pero ilumina. Y cuando se ofrece con amor y verdad, transforma el silencio en altar. La sociedad enseña que todo debe mostrarse. Cuanto más visible, mejor. Si nadie lo vio, parece que no sucedió. Ese modo de pensar, que valora apariencias y performances, muchas veces invade también la manera en que lidiamos con la fe. Pero Jesús vino a recordarnos algo esencial: Dios ve en lo secreto. Y lo que se hace en silencio tiene, a menudo, un valor aún mayor a sus ojos. En Mateo 6, Jesús habla con claridad sobre esto. Él critica a quien ora en público solo para ser notado. Según él, esas personas ya recibieron su recompensa, la atención de los demás. Pero Dios, que ve lo que se hace en secreto, recompensa de otra forma, con presencia, con paz, con transformación interior. Esta es una vuelta de llave, porque nos saca del escenario y nos lleva al cuarto, al íntimo, a ese lugar donde nadie nos aplaude, donde nadie nos observa. Solo Dios. Y eso es más que suficiente. Cuando oramos en pensamiento, nadie lo nota. No hay aplauso ni audiencia. Pero hay un Padre atento. Un Dios que lee la intención detrás de cada pensamiento dirigido a Él.
Y eso cambia completamente la manera de entender la oración. Deja de ser una demostración pública y pasa a ser un gesto de confianza, de intimidad. El mismo Jesús lo vivió. Cuando estaba en el desierto, siendo tentado, no estaba rodeado de multitudes. No había testigos. Solo él, el enemigo y Dios. Y allí, en silencio, con la palabra grabada en el corazón, Jesús resistió. Sus oraciones no fueron discursos en voz alta, sino afirmaciones que brotaban de dentro. Él llevaba la verdad dentro de sí. Y esa verdad fue suficiente. Es posible imaginar la mente de Jesús llena de la palabra. No necesitaba recitarla en voz alta para que tuviera efecto. Porque lo que importa no es el volumen de la oración, sino el contenido, el enfoque, la fe. Eso nos enseña que, a veces, orar es recordar. Es repetir por dentro lo que Dios ya dijo. Es confiar, incluso en silencio. Hay momentos en la vida en que lo único que podemos hacer es eso, recordar una promesa, un versículo, una palabra de esperanza. Esos momentos, aparentemente frágiles, son preciosos. Porque son reales. Están hechos de fe pura, sin audiencia, sin esfuerzo por parecer fuertes. Solo un corazón que se aferra a Dios en medio de la lucha. La oración mental es esa arma silenciosa. No brilla, no llama la atención, pero es poderosa. Sucede en medio del tráfico, de una noticia difícil, de un pensamiento ansioso. Es como un susurro del alma, un movimiento interno que nadie percibe, pero que el cielo reconoce. Y lo más bonito es que esa oración no exige que estemos en un lugar específico ni que estemos bien. Solo exige sinceridad. Puedes orar en pensamiento mientras enfrentas una crisis, mientras esperas una respuesta, mientras contienes el llanto. La oración silenciosa no necesita un escenario perfecto. Sucede donde hay verdad. Es como estar en un cuarto oscuro y encender una vela. El mundo afuera sigue igual, pero algo dentro de ti cambia. La luz aparece y con ella, la presencia de Dios se manifiesta. C.S. Lewis decía que el enemigo no teme tanto las palabras, sino a un alma arrodillada en silencio. Eso es muy profundo, porque revela cuánto lo espiritual va más allá de lo que se ve. El infierno no se asusta con discursos vacíos, pero tiembla ante un corazón que se entrega sin necesidad de exhibirse. Y es en ese punto donde entendemos el valor de la oración en pensamiento. Puede parecer pequeña, pero tiene un peso eterno, porque está hecha de entrega pura. Sin máscaras, sin necesidad de impresionar. Solo un corazón que se vuelve hacia Dios en medio de la rutina. Esta práctica de orar en silencio, con la mente, crea una conexión continua con el Padre. Pasamos a vivir en estado de oración. No porque estemos siempre hablando, sino porque estamos siempre volviendo nuestros pensamientos hacia Él. Y eso crea intimidad, alianza, fuerza. El mismo Jesús dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso significa que no es el lugar, ni el sonido, ni el estilo lo que importa. Lo que Dios busca es autenticidad. Quiere el espíritu presente, la verdad del corazón. Y eso puede ofrecerse en silencio, con un simple pensamiento dirigido a Él. Es liberador saber que podemos orar sin necesidad de estar en ambiente. Que no necesitamos esperar el momento ideal ni el entorno perfecto. Dios está con nosotros en el caos, en la prisa, en la mente inquieta. Y es allí mismo donde podemos adorarlo. Por lo tanto, la próxima vez que no puedas hablar, cuando las palabras se nieguen a salir, no te sientas menos espiritual. Sabe que, en ese momento, tu mente puede convertirse en un templo. Y, en su silencio, pueden hacer la oración más verdadera. La mente humana es como un campo donde muchas voces compiten por espacio. Algunas nos levantan. Otras nos aplastan. Hay días en los que los pensamientos parecen empujarnos hacia Dios, y días en los que parecen alejarnos de Él. Es en ese territorio invisible, silencioso, donde ocurre una de las batallas más importantes de la vida espiritual. La Biblia dice, en 2 Corintios 10, 4-5, que las armas de nuestra guerra no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Estas palabras revelan algo esencial: la mente puede ser una fortaleza o una prisión. Y la oración mental es la llave para transformar ese lugar de conflicto en un altar. Cuando aparece un pensamiento ansioso, ese que susurra, saldrá mal, no eres capaz, a nadie le importas, tenemos una elección. Podemos alimentar ese pensamiento o llevarlo a Dios. Podemos transformarlo en oración. Y eso es más que un ejercicio mental. Es una acción espiritual poderosa. Transformar pensamientos en oración es como tomar una piedra lanzada contra nosotros y colocarla en las manos del Padre. En lugar de dejar que la piedra nos golpee, elegimos entregarla. Decimos, aun en silencio, Dios, mira esto. Ayúdame con esto. No sé cómo lidiar. Y ese acto lo cambia todo,
porque nos saca de la posición de víctimas de los pensamientos y nos coloca como hijos que confían en el Padre. La mente que ora no es la que está siempre tranquila, sino la que está siempre volviendo a Dios. Aunque sea 1000 veces al día. Aunque sea en medio de la confusión. Aunque el miedo intente hablar más fuerte. C.S. Lewis, en su libro, Cartas del Diablo a su aprendiz, muestra cómo el enemigo intenta justamente distraernos en el momento de la oración. No necesita gritar. Un pensamiento aleatorio, un recuerdo inútil, una preocupación banal, cualquier cosa sirve para alejarnos de la presencia. Por eso, orar en pensamiento es también un acto de resistencia. Es una forma de luchar contra las distracciones y declarar, mi enfoque es el Señor, aunque sea por solo unos segundos. A veces ni siquiera logramos formar frases completas. Es solo un nombre, Jesús. O una palabra repetida en la mente, ayuda. Quédate conmigo. Perdón. Estas pequeñas palabras, murmuradas en el alma, tienen un impacto mayor de lo que imaginamos. Son armas invisibles, ladrillos erigidos contra las fortalezas de la duda. Y cuanto más usamos esas armas, más fortalecemos nuestra mente, más protegemos el corazón, más nos acercamos a la paz. La oración mental es como una respiración espiritual, algo constante, leve, discreto, pero esencial. Así como el cuerpo no sobrevive sin aire, el alma no sobrevive sin recordar a Dios. Cuando decidimos respirar esa oración silenciosa a lo largo del día, nos mantenemos conectados, aunque no hablemos nada con la boca. No es fácil. Muchas veces la mente parece una tormenta. Pero incluso en medio de la tormenta podemos orar. No con control, sino con entrega. No con frases bonitas, sino con pensamientos sinceros. Es como sostener la mano de Dios sin decir una palabra. Él entiende. Cuando llegue el miedo, transforma el miedo en súplica. Cuando la culpa intente asfixiarte, transforma la culpa en confesión. Cuando la ansiedad grite, transforma el grito en entrega. La mente tiene ese poder. Puede ser un lugar de caída o de oración. Y la elección se hace en lo íntimo, en silencio. El enemigo tiembla ante un alma que resiste en el pensamiento. Porque él sabe que no necesita mucho para distraernos. Pero, cuando elegimos volver la mente al cielo, incluso por segundos, incluso cansados, incluso confusos, pierde terreno. La oración mental debilita las flechas invisibles que intentan golpearnos. Esta práctica de llevar cada pensamiento a Dios nos transforma. Con el tiempo, empezamos a notar que estamos menos ansiosos, más enfocados, más tranquilos. Porque orar en pensamiento crea raíces, estabiliza, organiza por dentro. No se trata de eliminar todos los pensamientos malos, sino de responder a ellos de una manera diferente. En lugar de aceptar el miedo como verdad, lo llevamos a Dios. En lugar de aferrarnos a la duda, la entregamos. En lugar de intentar resolverlo todo solos, aprendemos a presentar todo, incluso lo pequeño, como una oración silenciosa. Y eso, poco a poco, cambia la atmósfera del alma. No siempre la oración comienza con un Señor, mi Dios. A veces comienza con un pensamiento repentino. Un versículo que vuelve a la mente. Un recuerdo de un momento con Dios. Una sensación de gratitud que aparece de la nada, en medio de la prisa. Eso también es oración. Incluso sin palabras, incluso sin intención clara, el simple hecho de recordar a Dios ya es un gesto espiritual poderoso. El rey David, en sus salmos, dejó esto claro. En el Salmo 63, 6 dice, cuando me acuesto, me acuerdo de ti, pienso en ti durante las vigilias de la noche. Observa que no está hablando en voz alta ni haciendo largas oraciones. Está tendido, quizá cansado, simplemente recordando a Dios, pensando en él durante la noche. Eso, para David, ya era adoración, ya era oración. Vivimos en un tiempo que todo lo exige. Somos bombardeados por notificaciones, tareas, preocupaciones. La mente está siempre llena. Pero, en medio de todo eso, cuando elegimos volver un pensamiento a Dios, aunque sea por un instante, algo sucede. Es como si abriéramos una ventana en medio del ruido. Entra una rendija de luz y Dios se hace presente allí. Esos pequeños momentos tienen un valor inmenso. No necesitan ser estructurados ni teológicamente correctos. No necesitan seguir un modelo. Basta que sean verdaderos. Un pensamiento dirigido a Dios en medio del trabajo. Un suspiro de gratitud al ver el atardecer. Un gracias mental al recibir una buena noticia. Todo eso es oración. Mucha gente cree que solo está orando cuando para todo y se arrodilla. Claro, ese momento también es importante. Pero no es el único. La oración puede ser constante, esparcida a lo largo del día, hecha de pequeños recordatorios de la presencia de Dios. Y esa constancia silenciosa genera intimidad. Es como una relación. Dos personas que se aman no necesitan estar siempre hablando para estar conectadas. A veces, basta una mirada, un gesto, un recuerdo.
Y eso ya nutre el vínculo. Así también es con Dios. A Él le encanta ser recordado. Se alegra cuando, incluso en medio de la rutina, pensamos en Él. C.S. Lewis decía que orar no es solo pedir, es estar en comunión. Y la comunión no depende de palabras, sino de presencia. A veces un solo pensamiento puede cargar más amor que 1000 frases. Y cuando ese pensamiento se dirige a Dios, se convierte en un puente directo entre el cielo y el alma. ¿Cuántas veces, en medio del día, somos tocados por algo que no sabemos explicar? Un escalofrío sin motivo. Un sentimiento repentino de paz. Ganas de llorar de la nada. Puede ser Dios respondiendo a una oración que ni siquiera formulamos con palabras, pero que estaba allí, dentro de nosotros, lista para ser oída. Esos momentos no son débiles. Son profundos. Son reales. Dios no exige esfuerzo para ser alcanzado. Está cerca. Más cerca de lo que pensamos. A veces, más cerca que nuestros propios pensamientos. Lo hermoso de todo esto es que esa oración silenciosa nos acompaña en todas partes. Nadie puede quitárnosla. Podemos estar en un autobús lleno, en una reunión, en una sala de espera, y aún allí recordar a Dios. Él no necesita un escenario especial. Solo necesita un corazón que lo desee. Y ese recuerdo constante de Dios no solo nos conecta con Él, sino que también transforma nuestra forma de vivir. Empezamos a actuar con más ligereza, más paciencia, más conciencia. Porque quien vive en oración vive en presencia. Y la presencia de Dios lo cambia todo, incluso en silencio. La mente que se acostumbra a pensar en Dios se vuelve un lugar más pacífico, más organizado, más estable. Porque cada vez que recordamos a Dios, recordamos también quiénes somos, qué importa, que es eterno. Su recuerdo pone las cosas en orden dentro de nosotros. Por eso, nunca subestimes ese momento breve en que tu pensamiento se vuelve hacia lo alto. Nunca creas que es demasiado pequeño o simple. Para Dios, cada recuerdo es un gesto de amor. Y Él responde con presencia. Hay silencios que gritan. Silencios que duelen. Silencios que parecen vacíos. Pero existe un tipo de silencio que no es ausencia, es presencia. Es cuando todo alrededor está quieto, pero por dentro hay un movimiento sagrado. Una brisa suave que toca el espíritu. Una certeza silenciosa de que Dios está allí. El profeta Elías lo experimentó de forma intensa. Después de grandes batallas, huyendo y cansado, se escondió en una cueva. Esperaba que Dios apareciera con fuerza, en un terremoto, en el fuego, en un viento impetuoso. Pero el Señor se reveló de una manera sorprendente, un susurro. Un sonido leve, casi inaudible. No fue en el espectáculo donde Dios se manifestó, sino en el silencio, 1 Reyes 19, 12-13. Esta historia nos enseña algo valioso. Muchas veces esperamos ruido, emoción, señal, pero Dios elige acercarse con calma. Entra sin hacer alboroto. Y solo percibe esa llegada quien aprendió a escuchar por dentro. Cuando estamos en silencio, nos volvemos más sensibles a la presencia. La oración mental ocurre en ese espacio, cuando no intentamos controlar nada ni decir algo bonito, solo acogemos a Dios en lo íntimo. Y, en esa acogida, descubrimos que Él ya estaba allí. C.S. Lewis decía que el corazón preparado reconoce a Dios en los detalles que el mundo ignora. La mente en oración es como una casa abierta, Dios entra, camina por los pasillos del alma y se siente a gusto. Eso es intimidad. No se crea con prisa ni con esfuerzo, brota del hábito de recordar, de buscar, de silenciar. Quizá por eso Jesús dijo, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, Salmo 46, 10. No es una invitación a la pasividad, sino a la adoración silenciosa, a la confianza que no necesita ruido, a la oración que no exige explicaciones, solo presencia. Este tipo de oración no depende de lo que sentimos. Luis también hablaba de esto. Decía, cuando oro, a veces siento a Dios. Otras veces, no siento nada. Pero oro porque Él está ahí, no porque lo sienta. Esa es una fe madura, que no busca experiencias, sino comunión. En un mundo que exige resultados inmediatos, orar en silencio es un acto de resistencia. Es como decir, no necesito sentir para confiar. Solo necesito estar aquí, presente. Y Dios responde a esa entrega con paz, con dirección, con consuelo. Es impresionante cómo, cuando oramos en silencio, empezamos a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas, un sentimiento sutil, un consuelo inesperado, un pensamiento que nos calma. Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es el silencio que tranquiliza, pero no está vacío. Por eso, cuando todo esté demasiado ruidoso por fuera y demasiado confuso por dentro, detente. Cierra los ojos, o ni siquiera eso. Solo quédate en silencio y di, sin decir, aquí estoy, Señor. Eso es suficiente. Orar en pensamiento no es menos espiritual.
Al contrario, exige más entrega, más intención, más constancia. Porque no depende del ambiente ni de la emoción. Es una conversación continua, a veces imperceptible, pero llena de fe. Recuerda, el cielo escucha lo que la boca no puede decir. Y, muchas veces, la oración más profunda ocurre cuando el mundo piensa que estamos callados, pero en realidad estamos más conectados con Dios que nunca. No esperes el momento ideal. No esperes sentirte fuerte. No esperes saber qué decir. Dios entiende suspiros, gestos, lágrimas, silencios, recuerdos. Lo entiende todo, porque no oye solo la boca, oye el alma. El silencio, cuando se dirige a Dios, es oración. Y esa oración tiene el poder de transformar no solo el momento, sino la vida. La oración no depende de la fuerza de tu voz, sino de la verdad de tu corazón. Aunque los labios estén callados, Dios oye cada pensamiento que se vuelve hacia Él con fe. El cielo entiende lo que ni siquiera logramos decir. Y, a veces, la mayor prueba de fe es simplemente pensar, Señor, te necesito, y saber que Él ya escuchó. Orar en silencio es orar con el alma. Y eso, delante de Dios, es más que suficiente.